Hola, buenas tardes amigo energético, yo soy Borja Pérez del canal de Solo Profesional y en el día de hoy vamos a analizar qué vale la pena, si instalar microinversores o si instalar inversores string. Por lo que si quieres saber cuál es la mejor solución para tu instalación fotovoltaica, quédate con nosotros hasta el final del vídeo. Vamos a comenzar. Cuando hablamos de inversores solares podemos distinguir entre muchos tipos de inversores según diferentes clasificaciones, pero hay que tener claro un punto en concreto, que es cuál es su funcionalidad principal. Y la función principal de un inversor fotovoltaico es adecuar la corriente que generan los paneles fotovoltaicos a la corriente que tiene tu vivienda. Al final vas a convertir de una red de corriente continua de tus módulos fotovoltaicos a una red de corriente alterna de tu instalación de tu vivienda. Para esto podemos distinguir principalmente entre dos tipos de inversores. Inversores monofásicos, cuando la red de tu vivienda es monofásica, o inversores trifásicos, cuando la red de tu vivienda es trifásica. Para la mayoría de viviendas que tienen menos de 10 kilovatios de potencia, normalmente van a ser instalaciones monofásicas y vamos a utilizar un inversor monofásico. No obstante, para instalaciones con potencias superiores a 10 kilovatios, incluso a veces con 8 o 10 kilovatios también, es más probable que tengamos instalaciones trifásicas, con lo cual en ese supuesto será importante utilizar o seleccionar un inversor trifásico. Además de esta clasificación que hemos comentado anteriormente, también podemos entrar en otra subclasificación, y es en función principalmente del tamaño de la potencia del inversor fotovoltaico. Así pues, podríamos encontrar distintos tipos de inversores. El primero sería el microinversor, que luego hablaremos mucho más en detalle. Luego tendríamos el inversor string, luego encontraríamos el multi-string y luego tendríamos el inversor central. Luego entraremos principalmente en detalle con respecto al microinversor y con respecto al inversor string, para ver cuál conviene instalar en cada uno de los casos. Con respecto al multi-string y el inversor central, son inversores pensados principalmente para plantas solares, para instalaciones utility scale de mucha potencia. En cuanto a los inversores multi-string o los inversores centrales, son inversores de muy gran tamaño. En los centrales estamos hablando de 4 megavatios, 3 megavatios, incluso podemos llegar a 5 megavatios, que están pensados principalmente y casi únicamente diría para instalaciones de plantas fotovoltaicas, lo que son huertos solares, donde tenemos más de 10, 20, 50, incluso 100 o 200 megavatios de potencia. Nosotros en este vídeo vamos a centrarnos en las primeras dos categorías, que son los microinversores y los inversores string. Para poder entender cuáles son las diferencias entre los microinversores y los inversores string, vamos a definir primero qué son los microinversores. Y es que los microinversores son inversores fotovoltaicos de tamaño reducido, que normalmente tienen potencias de menos de 1 kilovatio y que se suelen conectar a uno o dos paneles solares. Físicamente también se pueden diferenciar bastante con respecto a los inversores string, ya que el tamaño es mucho más reducido. Aquí, por ejemplo, tenemos un microinversor y aquí tenemos un inversor string. Se puede ver que la diferencia de tamaño es considerable. En cuanto al tema de funcionalidad, la funcionalidad principal es la misma. Al final el microinversor se va a encargar también de convertir de corriente continua de los paneles fotovoltaicos a corriente alterna para poder utilizarla en nuestra vivienda. Luego sí que es cierto que si entramos aspecto a aspecto vamos a ver diferencias notables y significativas, que son las que te vamos a comentar ahora a continuación. Además de las dos diferencias que te hemos comentado mientras definíamos el microinversor, que era la del tamaño y la de la potencia, vamos a detallar ahora una a una otras diferencias principales que hay entre estos dos tipos de inversores. La primera diferencia es el tipo de conexión, y es que cuando tenemos soluciones con microinversores vamos a conectar un microinversor a la salida de cada panel fotovoltaico, o incluso podríamos llegar a conectar dos paneles fotovoltaicos por un microinversor. Por otro lado, cuando hablamos de inversores string, vamos a conectar 6, 7, 8, 10 paneles solares a un mismo inversor string. Si por ejemplo tuviéramos una instalación fotovoltaica con 10 módulos fotovoltaicos, si utilizamos microinversores tendríamos 10 paneles y 10 microinversores, o 10 paneles y 5 microinversores, y si utilizáramos la solución de inversor string tendríamos los 10 paneles fotovoltaicos conectados al mismo inversor. La segunda diferencia viene en la gestión del punto de máxima potencia, y es que debido a que en los microinversores conectamos un panel fotovoltaico por un microinversor, tenemos que cada microinversor se encarga de gestionar el punto de máxima potencia de ese panel solar de forma individual. Mientras que en un inversor string, como conectamos los 10 paneles fotovoltaicos al mismo inversor, lo que gestionará el inversor es el punto de máxima potencia resultante de la suma de esos paneles fotovoltaicos. ¿Qué ocurre? Que cuando gestionas individualmente cada panel fotovoltaico, te aseguras de que cada uno de los módulos esté trabajando siempre en su punto de máxima potencia. Sin embargo, cuando gestionas los 10 módulos a la vez, tratas de buscar el punto óptimo de los 10 módulos, que no tiene por qué ser el punto óptimo de
cada uno de los módulos de forma individual, con lo cual se producen ciertas pérdidas energéticas, que se conoce como pérdidas de mismatch. Si comparamos la instalación con microinversores con la instalación con inversor string, la instalación con microinversores va a optimizar mucho mejor la producción de los módulos fotovoltaicos y seguramente ahí tengamos una ganancia de un 2, 3 o incluso hasta un 5% gracias a gestionar de forma individual ese punto de máxima potencia. La tercera diferencia es la ubicación donde se instala el microinversor o el inversor string. Cuando hablamos de microinversores, normalmente estos se instalan en la parte posterior del módulo fotovoltaico o incluso la gran mayoría de veces se instalan directamente en la propia estructura que luego va a soportar el módulo fotovoltaico, con lo cual es mucho más sencillo de instalar, ya que el instalador cuando sube al tejado, cuando sube a la cubierta a realizar la instalación fotovoltaica, lo primero que hace es instalar el microinversor y luego seguidamente instala el panel fotovoltaico por encima, con lo cual cableas las conexiones y ya tienes una salida en AC que puedes ir directamente a tu cuadro eléctrico. Sin embargo, cuando tenemos un inversor string, tienes que buscar una localización dentro de tu vivienda, un cuarto, que tenga una temperatura bastante estable y no muy caliente para instalar ese inversor, de forma que tú tienes los paneles fotovoltaicos instalados en la cubierta y tendrás que cablear todos esos módulos fotovoltaicos hacia el inversor, que lo tendrás en alguna de las habitaciones de la vivienda. Por cierto, antes de continuar, comentarte que hace poco escribimos un libro, una guía súper completa de más de 200 páginas, donde tenemos consejos muy importantes de autoconsumo solar, de instalaciones aisladas, de microinversores, de inversores string, de módulos fotovoltaicos, de baterías, vamos, de todo lo que te puedas imaginar relacionado con el sector de la energía solar. Y además, lo más interesante es que lo puedes descargar de forma totalmente gratuita. Y para ello, lo único que tienes que hacer son dos pasos. El primer paso es suscribirte a este canal de YouTube. Y el segundo paso es completar el formulario que te dejamos en el link de la descripción y que también te dejamos en el primer comentario fijado. En ese formulario podrás dejar tu nombre y tu email y nosotros nos encargaremos de enviarte el ebook a ese correo o a esa dirección de correo. La cuarta diferencia está en la monitorización de la instalación fotovoltaica. Cuando utilizamos microinversores, gracias a que instalamos un microinversor por cada panel fotovoltaico o un microinversor por cada dos paneles fotovoltaicos, esto nos permite gestionar o monitorizar cada panel solar de forma individual. Mientras que cuando tienes un inversor string conectado a 10, 12 o 14 paneles, lo que monitorizas es el rendimiento o la producción de todo el string fotovoltaico. ¿Qué ocurre? Que cuando tú vas a comparar, analizar o monitorizar esa instalación solar, por un lado, si utilizas microinversores, puedes ver cuánto está produciendo cada panel fotovoltaico, mientras que por otro lado ves la producción de toda la instalación. Si en un caso te disminuye la producción, en el caso del inversor string es más complicado identificar qué está ocurriendo exactamente. Mientras que en el supuesto de tener microinversores, si de repente te baja la producción, tú puedes ver qué panel fotovoltaico está produciendo menos y por lo tanto tienes capacidad para solucionarlo de forma mucho más rápida y mucho más eficaz. La quinta diferencia que queremos tratar en este vídeo es el comportamiento frente a las sombras. Y es que las sombras es el gran enemigo de los paneles fotovoltaicos. Hay mucha gente que llega a pensar que si tiene una instalación de 10 módulos y se sombrea únicamente uno durante 2 horas al día, la producción prácticamente va a ser despreciable. Y la realidad es que no es así. Si tú tienes 10 paneles fotovoltaicos conectados a un inversor string y durante 2 horas al día se sombrean 1 o 2 paneles fotovoltaicos, tú no vas a perder únicamente la producción de ese panel, sino que vas a perder gran parte de la producción de toda la instalación fotovoltaica. Y eso es porque el panel sombreado actúa, por decirlo así de alguna forma, quizá la explicación técnica va más allá, pero la explicación un poco para que lo puedas entender, actúa como un tapón, con lo cual si de los 10 paneles fotovoltaicos tienes uno y está sombreado, la electricidad no pasa y la producción total de la instalación fotovoltaica es mucho menor. Sin embargo, si lo que tienes es una instalación con microinversores, como cada microinversor gestiona la producción de cada panel fotovoltaico de forma individual, si tienes un panel fotovoltaico o 2 paneles fotovoltaicos sombreados, únicamente vas a perder la producción de esos 2 paneles fotovoltaicos, pero los otros 8 paneles fotovoltaicos van a trabajar con normalidad, dándote la mayor potencia posible. Y la última diferencia es el coste, y es que los microinversores son más caros que los inversores string. No va a ser todo positivo para los microinversores, sino todo el mundo se instalaría microinversores. ¿Qué ocurre? Que por eficiencia productiva, al final es más económico producir un inversor más grande de mayor tamaño. Y si comparamos el coste euro por vatio instalado, es bastante más económico un inversor string que un microinversor. Ten en cuenta además que si tienes una instalación de 10 módulos fotovoltaicos, si vas con inversor string, con uno es suficiente, mientras que si vas con microinversores vas a necesitar 10 o 5, depende del tipo de microinversor que utilices. Pero necesitas más electrónica de potencia y eso al final encarece ligeramente la instalación. Eso sí, va a haber muchos casos
en que todas las otras ventajas que hemos comentado anteriormente hagan que, aunque la inversión inicial sea un pelín más grande, valga la pena instalar microinversores en lugar de inversores string. Después de toda la chapa que te he dado, seguramente ahora tengas la duda de si vale la pena instalar microinversores o si es mejor instalar inversores string. Y esto va a depender de los supuestos, de la casuística de tu vivienda, principalmente de varios factores. Y los factores que tienes que considerar son los siguientes. Uno de ellos va a ser las sombras. Si tienes sombras en el tejado, te recomiendo que utilices microinversores. Si no tienes sombras en el tejado, ahí quizá la solución de inversor string puede ser muy buena. Otro factor que también puede influenciar sobre la toma de decisión va a ser las orientaciones e inclinaciones que tengas en la cubierta de tu vivienda. Si tienes una cubierta perfectamente orientada hacia el sur, donde puedes instalar los paneles fotovoltaicos de forma uniforme, ahí quizá una solución de inversor string esté muy bien, porque al final las características eléctricas de todos los paneles fotovoltaicos van a ser muy similares, no va a haber prácticamente casi mismatch, y aunque gestiones un único punto de máxima potencia, va a ser prácticamente replicable a cada uno de los puntos de máxima potencia de forma individual. Sin embargo, si tienes una cubierta con varias inclinaciones y varias orientaciones y vas a tener que instalar paneles fotovoltaicos hacia el sur, paneles fotovoltaicos hacia el sureste, otros hacia el suroeste, con distintas configuraciones, que es algo más complejo, en ese caso sí que sí o sí utiliza microinversores, porque te va a venir muy bien ser capaz de gestionar el punto de máxima potencia de cada panel de forma individual. Un tercer factor también muy importante es si tienes pensado ampliar la instalación fotovoltaica en los próximos años. Y es que si utilizas microinversores, hacer la ampliación es muy sencillo. Si por ejemplo hoy en día te instalas 10 paneles fotovoltaicos con 5 microinversores y el año que viene o dentro de 2 años quieres instalarte 2 paneles fotovoltaicos nuevos, adicionales, puedes hacerlo de forma muy rápida y muy sencilla, únicamente conectando los 2 paneles fotovoltaicos a un nuevo microinversor y uniéndolo al lado de AC de la instalación solar. Sin embargo, con un inversor string es algo más complejo, porque mezclar paneles fotovoltaicos induce a pérdidas de mismatch, con lo cual tienes que buscar un panel fotovoltaico que sea igual o cambiar el inversor, es más complicado. En el caso de ampliaciones, lo más sencillo siempre es hacerlo con microinversores. Y por último, y quizá uno de los factores más importantes, es la potencia de la instalación solar. No es lo mismo que te vayas a hacer una instalación fotovoltaica de 3 kilovatios que vayas a hacerte una instalación fotovoltaica para tu nave industrial de 100 kilovatios. En el caso de una instalación en nave industrial de 100 kilovatios, obviamente utilizar microinversores no es una solución válida, porque el nivel de coste se te da muchísimo. En ese caso, lo mejor es utilizar un inversor string de la potencia que corresponda. Sin embargo, cuando vamos a instalaciones pequeñas de 3 kilovatios, 2 kilovatios, 4 kilovatios, en ese supuesto sí que quizá está ahí la disyuntiva de si utilizar microinversor o utilizar inversor string. Mi recomendación propia es que instalaciones de menos de 5 kilovatios, ambas soluciones están a la par. Es decir, si quieres utilizar microinversores y además se cumplen las casuísticas de antes, es muy buena solución. Si las casuísticas de antes no se cumplen y quizá quieres valoras mucho la inversión inicial o tienes un presupuesto más reducido, un inversor string. Pero ambas opciones están ahí. Si es una solución de menos de 5 kilovatios, ahí mi recomendación es que, salvo que no tengas un presupuesto muy limitado, en ese caso yo prefiero utilizar microinversores. Si es una instalación de entre 5 a 8 kilovatios, ambas soluciones serían igual de válidas, tanto microinversor como inversor string, siempre y cuando se cumplan o no se cumplan las condiciones de antes, los factores de antes. Y si ya son instalaciones de más de 10 kilovatios donde tienes que irte a soluciones trifásicas, ahí sí que apostaría por utilizar inversores string. Dicho todo esto, en nuestra página web puedes encontrar ambas soluciones, tanto microinversores de las marcas Enphase y AP System y marcas nuevas que traeremos seguramente en las próximas semanas, y también inversores string de marcas como Huawei, Fronius, SMA, vamos, lo mejorcito del mercado. Dependiendo de qué tipo de instalación tengas, te recomendaremos una o te recomendaremos la otra. Así que si tienes cualquier tipo de duda, puedes enviarnos un email sin ningún tipo de problemas. Y también recuerda que tienes disponible la guía de más de 200 páginas sobre energía fotovoltaica y que lo único que tienes que hacer para descargarla es darle un buen like a este vídeo, suscribirte al canal y completar el formulario que te dejamos en el link de la descripción y que también te dejamos en el primer comentario fijado. Para acabar, dale un buen like al vídeo y déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios. Dicho todo esto, finalizamos y nos vemos el próximo domingo.